A mediados de 1955, las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan. Un conflicto con la Iglesia Católica, que ya lleva varios meses, actúa como detonador de la ofensiva opositora. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el Partido Demócrata Progresista marchan frente a la Catedral de Buenos Aires junto a militantes católicos y a miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. Este acto constituye la manifestación popular más importante en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. 5 días más tarde, en el mismo lugar, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica hacen saber su malestar con el gobierno de la manera más violenta. La mañana del 16 de junio de 1955, un escuadrón de 30 aviones bombarderos parte de la base naval de Punta Indio hacia Buenos Aires. Su intención es bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia de Perón. Al enterarse de la maniobra, el ministro de Ejército, general Franklin Lucero, advierte del peligro al presidente, quien inmediatamente se refugia en los sótanos del Ministerio de Guerra, desde donde dirige el contraataque. A las 12:40 del mediodía, el primer avión rebelde se abate sobre la Casa de Gobierno, dejando caer una bomba de 100 kilos en Plaza de Mayo. Detrás de él, varios bombarderos operan en picada, descargando bombas sobre cientos de civiles indefensos que se encuentran en ese momento en la plaza. Los días posteriores al bombardeo, la tensión entre peronistas y antiperonistas se intensifica. Perón, ante una crisis política irreversible, intenta una tregua. Una vez controlada la situación militar, el gobierno cambia de táctica y decide aumentar la presión. En un acto público frente a Casa Rosada, Perón deja muy clara su posición ante los opositores. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Por su parte, el sector castrense redobla la ofensiva. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Perón toma las principales guarniciones militares de Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Los militares sublevados avanzan sobre los más importantes centros urbanos, poniendo en jaque al gobierno. Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. Mientras un nuevo gobierno militar asume el poder en la República Argentina, Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay. De esta manera, Juan Domingo Perón inicia un largo exilio que lo aleja del país por muchos años, aunque su figura, en ningún momento, deja de ser uno de los ejes centrales de la política nacional. En septiembre de 1955, se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como Revolución Libertadora. Entre los sectores de las Fuerzas Armadas que integran el nuevo gobierno, se distinguen dos líneas políticas muy claras. Por un lado está el grupo liderado por el presidente Lonardi, conformado por militares provenientes del nacionalismo católico, que buscan la conciliación con algunos sectores políticos y sindicales del peronismo, siempre y cuando estos acepten distanciarse de la figura de Perón. La línea dura de las Fuerzas Armadas, representada por el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, propone una visión mucho más negativa del peronismo, afirmando que éste desvió al país de su tradicional línea histórica liberal y democrática e instaló en su lugar una tiranía de tipo fascista, sostenida mediante la manipulación y el engaño del movimiento obrero.
Los cuadros militares que integran la Revolución Libertadora cuentan con el apoyo de varias fuerzas políticas. Radicales unionistas, intransigentes y los principales dirigentes del socialismo vienen dando su apoyo explícito al golpe desde mucho antes que éste se concrete. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad, en alusión al proceso de desnazificación llevado a cabo por los países aliados en Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. Por efecto de estas medidas, luego de 10 años de saturación de imágenes y discursos peronistas, en las calles argentinas está prohibido nombrar a Perón, y en los principales medios de comunicación se hace referencia a su figura como el tirano depuesto. Para la misma época que la resistencia realiza sus primeras acciones de protesta, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la Ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Este alzamiento plantea 3 claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora: el cese inmediato de la persecución al partido peronista, la restitución de la Constitución de 1949 anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora y la liberación de todos los presos políticos. Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a Argentina. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada. El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Con el fin de propiciar una salida democrática, el gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una convención nacional constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo en 1949. Estas elecciones actúan como una suerte de ensayo para los partidos políticos no peronistas que rápidamente
sacan a relucir sus tensiones internas. Uno de los más perjudicados es el radicalismo, que durante este periodo termina dividido en dos partidos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador. Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora hace un llamado a elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero de 1958. Con el peronismo proscripto e imposibilitado de presentar listas propias, muchos ven en Ricardo Balbín el gran ganador de la contienda. Ante este escenario, Arturo Frondizi, principal opositor de Balbín y candidato a presidente por los radicales intransigentes, teje una hábil estrategia electoral. El partido pide al gobierno provisional. Los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la República. Ese plan político debe tener como... Un mes antes de las elecciones, Rogelio Frigerio, principal colaborador de Arturo Frondizi, viaja hasta Venezuela para reunirse con John William Cook, delegado personal de Perón. El objetivo de la reunión es negociar un pacto electoral con Perón que permita a Frondizi ganar las elecciones bajo la promesa de levantar la proscripción del peronismo. Pocos días antes de las elecciones, Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez. De esta manera, Perón, que en un principio había apoyado la estrategia insurreccional de los comandos de la resistencia y las repetidas huelgas de los sindicatos duros, decide prestar sus votos a Frondizi, temiendo que su no participación en los comicios lo termine borrando del mapa político. El 23 de febrero de 1958, con el apoyo de un sector importante del electorado peronista, triunfa la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez con el 45% de los votos contra el 29% de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Al final del escrutinio, más de 800.000 votos en blanco evidencian la ausencia de una figura política muy difícil de reemplazar.